alabanza cantábamos, mira lo que ha hecho Dios. Y yo estoy mirando aquí lo que ha hecho Dios. En todos y cada uno de nosotros. En todos y cada uno de los que estamos aquí y de los que van a venir aquí. Porque la palabra del Señor sigue andando, sigue viva, sigue moviéndose y hasta que Él venga estaremos predicando de su palabra. Si tú nos visitas en esta mañana, nuestro pastor no está con nosotros hoy. La próxima semana lo vas a conocer si es primera vez que vienes. Ya si estás aquí, si has venido antes, nuevamente bienvenido. Nosotros en la mañana de hoy vamos a continuar, o más bien a terminar, con el profeta Jonás. Vamos a concluir su libro con los 2 últimos versículos. Pero antes de esto vamos a orar, vamos a colocar en manos del Señor todo lo que vayamos a realizar. Amantísimo Dios, Padre, Señor, Dios, Rey, Creador del universo, que todo lo rige, que todo lo mira, que está sobre todas las cosas, que ninguno ni nadie está sobre ti, te alabamos y te glorificamos en esta mañana. Estamos muy agradecidos, Padre, por todas tus bendiciones, por todos los beneficios que día tras día, sin merecerlo, recibimos de tus manos. Ahora, Padre, nos disponemos a escuchar y a hablar de tu palabra, a aprender de lo que tú has escrito a través de los profetas. Y te pedimos que tu Santo Espíritu nos guíe a toda verdad. Que todo lo que se diga, se comente aquí, esté saturado de tus bendiciones para nosotros. Que tu Santo Espíritu nos guarde de todo error, de toda desviación. Ten misericordia de todos y cada uno de nosotros, especialmente de mí. En Cristo Jesús, amén. Si recordamos dónde dejamos ayer Sí, como si fuera ayer. ¿Dónde dejamos la semana pasada a Jonás? Debajo de la mata. ¿Cómo estaba Jonás? Estaba bravo, enojado, reclamando a Dios. Y Dios le dice algo. Este libro lo vamos a terminar con 2 versículos. Ustedes dirán, salimos temprano hoy, son 2 versículos. Y el Señor le hace notar a Jonás una gran verdad. Creo que tenemos el texto allí. Dice así Jonás 4, 10 y 11. Entonces el Señor le dijo a Jonás: tú te apiadaste de la planta por la que no trabajaste ni hiciste crecer, que nació en una noche y en una noche pereció. Y no he de apiadarme yo de Nínive, la gran ciudad en la que hay más de 120,000 personas que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda, y también muchos animales. Si recordamos a Jonás, ¿cómo empezó? Vino palabra del Señor a Jonás y lo envió a Nínive. Y Jonás rápidamente salió huyendo. Los que estudian estos temas dicen que Tarsis, y ya creo que en las semanas anteriores se habló de ello, Tarsis queda en la península ibérica, lo que es hoy España, y el Señor lo había enviado para el otro lado, para la ciudad de Nínive, huyendo del Señor. Compró su pasaje, se montó en el barco,
vino tormenta, vino el agua, vino el pez, vino en tierra, el pez lo vomitó en tierra. Jonás recibió nuevamente palabra de Dios y fue a Nínive. Predicó y contrario a lo que cualquier predicador estuviera contento, que la ciudad oyó la predicación y se convirtió y se arrepintió, Jonás se puso molesto. Jonás se enojó. ¿Y dónde lo encontramos hoy? Bueno, esta mañana, sentado frente a la ciudad, molesto. ¿Por qué estaba molesto? Porque, como dijeron por aquí, la matica que le había crecido y que le estaba favoreciendo, se había secado. Y allí es donde en ese contexto el Señor le habla a él y le dice, a ti se te olvida algo. Esto lo estoy parafraseando yo. Se te olvida algo, Jonás. Y es lo que nosotros hoy vamos a recordar. Y es el tema de esta mañana. Que el carácter de Dios es compasión y misericordia. Que todo lo que pasó con Jonás y con Nínive es por el amor y la compasión de Dios. Dios le demuestra a Jonás lo inconsecuente que es él. ¿Qué es un profeta de Dios? A ver, es aquel que lleva el mensaje de Dios y desea que el mensaje de Dios se cumpla. Un mensaje de salvación para una ciudad, un mensaje de arrepentimiento y de compasión. Si se arrepienten, puede que los perdone. Pero ¿cuál era el problema de Jonás? ¿Él no sabía esto? ¿Él no conocía a Dios? Pues claro que sí lo conocía. El libro de Reyes relata que Jonás había hablado con un rey y le había llevado palabra de Dios y que Dios iba a expandir la frontera norte del reino del norte. Estamos hablando que Jonás ejerció su ministerio después que Israel se dividió en dos reinos, en el reino del norte. Y lo envía a predicar a los asirios, cuya capital en ese momento era Nínive. Este profeta se preocupa por un detalle de la creación. Se preocupa por una planta, pero que la planta le estaba dando beneficios a él. Y se le olvida de forma tal de que Dios tiene cuidado de su creación. Todos y cada uno de esos ninivitas, todos y cada uno de esos asirios, tiene la imagen de Dios. Ustedes dirán, ¿cómo? Unas personas malvadas con la imagen de Dios. Pues sí, tú y yo cuando estábamos fuera de los caminos de Dios, llenos de pecado, lejos de toda noticia, inmersos en nuestras fallas, teníamos la imagen de Dios. Y a ellos es que el Señor le muestra misericordia. Una sola alma que el Señor quiera rescatar tiene más valor que cualquier cosa material aparte en la creación del Padre. Como primer punto, que ya lo empecé, Dios tiene compasión y misericordia por los seres humanos. Estos asirios tenían mala
una fama de maldad bien ganada. Se habían esforzado mucho en ganar esa fama. Pero en ese momento los asirios no eran problema, no estaban amenazando a Israel. Recordemos un poquito de historia bíblica. El reino del norte había expandido sus fronteras y Asiria estaba en guerra, pero no contra Israel, estaba en guerra contra otras tribus allá en el norte tratando de establecer su imperio. Luego sí sería problema para Israel, pero en ese momento no. Jonás estaba envuelto en sus pasiones. Jonás estaba mirando su conveniencia y su punto de vista y no miraba el punto de vista de Dios. Entonces Dios cuestiona a Jonás por la planta y le dice que él no trabajó en ella, no le costó esfuerzo, que aunque era una cosa, un objeto, un ser viviente, sí, pero de corta duración. Eso es como las que llaman plantas anuales cuando nos venden a nosotros. Las sembramos una vez y después que llega el invierno se acaba y volver a comprar porque ya no vuelven. Para Jonás, esa planta tenía más valor que las 120,000 personas que estaban en la ciudad. Ahora, ese numerito de 120,000 personas, los estudiosos no se ponen de acuerdo. Si se refiere a la población total que como estaban cegados por el pecado, no saben distinguir del bien y del mal, mano derecha, mano izquierda. O, que de seguro es la que más conocemos y más hemos escuchado, que se refiere a niños pequeños que todavía no aprenden la diferencia entre su mano derecha y su mano izquierda. No tienen un concepto claro. Pero sea cual sea, ellos iban a recibir misericordia de Dios. En Éxodo 33, 19, Éxodo. Oye, desde el Éxodo, vamos rápido, Éxodo, pasó Samuel, pasó Saúl, pasó David, vino Salomón, se dividió después el reino. Antes de todo eso, Moisés, cuando le dijo que quería ver la gracia y la gloria de Dios, Dios le dijo esto, según dice Éxodo 33, 19. Y el Señor respondió: yo haré pasar mi bondad delante de ti y proclamaré el nombre del Señor delante de ti. Tendré misericordia del que tendré misericordia y tendré compasión de quien tendré compasión. Eso está, los que han estudiado un poquito, los que tratan de, los teólogos, tratan de categorizar entre las características de Dios, está la compasión y la misericordia. Eso es inherente a su ser, la compasión. Y aquí el Señor le dice a Moisés que Él tiene compasión del que Él quiere tener compasión. Y Jonás había decidido que él tenía un mejor criterio que Dios respecto a quién Dios debía darle compasión. Pero vayamos ahora al Nuevo Testamento. Y Pablo se hace eco de esta verdad cuando está tratando el problema del pecado. Romanos 9, 15 y 16 dice así. Porque Él dice a Moisés, el Señor dice a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia.
Eso es una potestad única de Dios. Derramar su misericordia sobre el que Él quiere. Y ninguno de nosotros, incluyendo Jonás, tiene injerencia en esto. Dios es soberano. Él no le da cuentas a nadie. A veces nosotros pensamos tener mejores ideas. ¿A que sí? ¿Cuántas veces hemos dicho, Dios debería hacer X, hacer Y? Dios tendría que. O sea, yo estoy diciéndole a Dios que mejor criterio que tú, yo tengo el mío. Esto es lo que tú deberías hacer. Así estaba haciendo Jonás allí, diciéndole, oye, esta ciudad es mala. Pero él lo sabía, él lo estaba esperando. Vuelvo a repetir, y hoy, ahora sí lo tenemos en pantalla, en Éxodo 34:6, cuando el Señor nuevamente pasa delante de él y le dice a Moisés que él es abundante en misericordia. No es tacaño, es abundante en misericordia. Por ello, cuando me subí aquí y los vi a ustedes y dije, mira lo que ha hecho Dios. De aquí vemos lo que Dios hizo contigo. En su abundante amor y misericordia te perdonó. Jonás, dicen que más o menos ejerció su ministerio en el siglo 8 antes de Cristo, aproximadamente. Luego, en el siglo 7 antes de Cristo, vamos bajando, el 8 está antes del 7, ¿ok? A medida que pasa el tiempo va pasando así. En Ezequiel, está alrededor del siglo 7, allí ya los asirios sí eran un problema para Israel. Pasó casi un siglo y ya eran un problema para Israel. Ezequiel en su capítulo 33:11 dice, diles, vivo yo, declara el Señor Dios, que no me complazco en la muerte del impío, sino que el impío se aparte de su camino y viva. Vuélvanse de sus malos caminos. ¿Por qué han de morir, oh casa de Israel? Un mensaje específico para la casa de Israel. Pero el Señor dice que Él no se complace, no le causa gozo, placer en que el impío perezca. Había uno de los que llaman padres de la iglesia, que él decía que el Dios del Antiguo Testamento era distinto al Dios del Nuevo Testamento. Porque el Antiguo Testamento estaba lleno de un Dios bravo, odioso, enojón, y en el Nuevo Testamento es de amor. Pero aquí vemos, primero, que Dios declara que es lento para la ira y grande en misericordia. Y aquí declara en Ezequiel que Él no se complace con la muerte del impío, del pecador. Dios tiene compasión por toda la raza humana. Ahora bien, otra característica que vemos en todo libro de de Jonás, y ya en estos dos últimos versículos, es que Dios siempre tiene un mejor plan. ¿Cuántas veces hiciste tus planes? Pensaste un montón de veces cómo ibas a hacer algo y se te cambió para bien. Nosotros entendemos a veces tener mejores ideas que Dios. Dios está sobre todo, sobre todas las cosas.
sobre todas las situaciones. Isaías, en su capítulo 55, en los versículos 8 y 9, no va a aparecer en pantalla, nos dice algo como esto. Porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos son mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos, y mis pensamientos más que sus pensamientos. Tenía yo algunos años menos de los que tengo ahora, que yo escuché una vez un predicador, su mensaje que decía, pensando los pensamientos de Dios. Aquí el Señor nos dice claramente que los planes que Él tiene son mejores de lo que tú te puedas imaginar. Oye, puede ser que no lo entiendas, puede ser que hoy tengas algún problema, puede ser que hoy algo te esté rondando en la cabeza y no te deja tranquilo. Pero entiende y entiendo que lo que el Señor ha planeado para cada uno de nosotros es mejor. Jonás, en su corazón, no podía reconciliar dos aspectos. A ver, Señor, tú a los padres, a Abraham, le hiciste promesas. A Isaac le hiciste promesas. A Jacob le hiciste promesas. A los reyes le hiciste promesas. ¿Y qué vamos a hacer con estos asirios? ¿Qué voy a hacer con esta ciudad? ¿Cómo las promesas que le hiciste a los padres se compagina con que tú me estás enviando a predicarle a una ciudad llena de maldad? En su mente, él lo que quería, y en su corazón, él lo que quería es que Dios destruyera Nínive. Él fue a la montañita a buscar un asiento de primera para ver cuándo sería que el fuego de Dios descendería del cielo y acabaría con Nínive. Pero había mucho sol, matica, sombrita, frescura. Mata muerta, él, Jonás, bravo. Pero seguía esperando, quién quita de que Dios cumpla y mate a estos. Ahora, los planes de Dios son muy, muy buenos. En nuestro grupo de vida, que es a las 10:45, yo no los invito porque si ustedes vienen a este horario, nosotros estaríamos en clase. Estamos estudiando el Evangelio de Juan. Y en el capítulo 4 sucede algo que ustedes de seguro que lo han escuchado. ¿Han escuchado hablar de la mujer samaritana y el pozo? Jesús cansado, Jesús con sed, queriendo tomar agua, no teniendo con qué sacarla. ¿Han escuchado que la mujer dijo, me parece que tú eres profeta, me voy a contar a la gente? ¿A qué gente? A los samaritanos. Si ustedes recuerdan un poco, el reino del norte después fue conquistado por los asirios. Se llevaron a los que habitaban allí y trajeron gente de allá y la sembraron en el norte. Gente de Asiria mezclada con gente de las tribus del norte de Israel. De allí nacieron los samaritanos. Por eso es que los judíos, los israelitas,
no verían bien a los samaritanos, porque sabían que eran una mezcla entre asirios, de muchos años atrás, pasaron muchos siglos, entre asirios y antiguos miembros de la casa de Israel. El avivamiento, el primer avivamiento que nos habla el Evangelio de Juan, resultó en Samaria, con la gente descendiente de los habitantes de Nínive en gran medida. Los planes de Dios son mejores que los nuestros. Cuando Juan dice que Jesús tenía que pasar por Samaria, es porque Jesús, cuando en la eternidad dijo, Jonás va a ir a Samaria, los planes de ella estaban hechos. Y a nosotros nos asombra y a veces nos preocupa que nuestros planes no se cumplan, pero sabemos y entendemos, o debemos entender, que los planes de Dios son mejores, son siempre perfectos. Y una noticia buena, se cumplen. Porque Dios es soberano, esa es otra de las características de Dios. Dios es soberano, lo que Él dice, se cumple. Si no, no fuera Dios. A ver. Cuando Dios te trae a ti a su redil, no te trae para que tú simplemente digas, ahora soy de Cristo. Cuando Dios te trae, ya te tiene un plan. Cuando Dios te trae, ya te tiene un don, un ministerio, una razón de ser dentro de la iglesia. Cuando tú naces en Cristo, ya tienes con un plan. Dios quiere que tú y yo seamos parte de ese plan. Y ese plan es más grande que todos nosotros. Nosotros no podemos hacer nada sin Dios. Y Él se complace en que tú participes con Él en el desarrollo de su plan. Tenemos el privilegio de participar en el plan, en el desarrollo del plan de Dios. Jonás era parte del plan de Dios. Jonás recibió restauración. Jonás recibió perdón. Jonás recibió rescate, pero no quería que los asirios recibieran rescate. ¿Tienes tú a alguien que te trata mal? ¿Que no te cae bien? ¿Que a veces hasta te molesta y te llama, aleluya, ven acá, por decir algo? Y tú no le predicas, porque es capaz y se convierte, es capaz y acepta a Cristo. Entonces, voy a tener que sentarme al lado de la persona que yo no quería que aceptara a Cristo. O sea que Jonás, iba a decir que Jonás no ha muerto, sí se murió, pero Jonás a veces está mezclado con nosotros. Esa persona, tu vecino, a veces te vas a sentar en el frente en una silla mecedora a esperar el juicio de Dios sobre esa persona, porque te caen mal. Las pelotas de los niños caen en tu patio a cada rato. ¿Para qué les vaya a predicar? Para que se conviertan. Entonces los muchachitos vayan para la iglesia también. Así es la mente de Jonás. Jonás conocía a Dios, era su profeta, pero sus intereses estaban primero que los de Dios. Cuidado y no pensemos nosotros igual, que mis intereses estén primero que los de Dios. Que lo que yo quiero hacer en mi vida sea más importante
a lo que Dios quiere hacer en mi vida y con mi vida. Dios quiere, el tercer punto, avanzando un poco, Dios quiere que proclamemos su misericordia. Entonces comentábamos de que Él definitivamente no deseaba que esta ciudad fuese salvada. Cualquier persona, cualquier ser humano es más valioso que las cosas temporales. Cuando el Señor te salvó, decíamos hace rato, te dio también un ministerio. Y este ministerio es que todos y cada uno de nosotros proclamemos su misericordia. Si tú recibiste misericordia, habla de la misericordia de Dios para los demás. Eso no depende de ti aquí en Dios, porque dijimos ya por ahí que Dios dice que Él tendrá misericordia del que tendrá misericordia, pero tu deber y mi deber es predicarle a las personas de la misericordia de Dios. Ya el Señor hará su voluntad. Vamos a ir a 2 Corintios 5:20. Allí el apóstol Pablo, cuando le escribe a la iglesia en los Corintios, les dice algo que si lo analizamos en detalle, nos va a hablar de nuestro compromiso. Un solo versículo dice de esta manera, nuevamente la versión Nueva Biblia de las Américas. Por tanto, hablando el apóstol Pablo, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. Tú eres embajador de Cristo. Jonás era embajador del Señor. Pero tú eres creyente en Cristo, eres un embajador de Cristo. Tú eres cristiano, un pequeño Cristo. A veces tu vecino, todo lo que sabrá de Cristo es verte a ti. O por lo menos la primera impresión que él va a tener de Cristo es de un cristiano que vive al lado de él. Y Pablo nos dice que somos embajadores. Y que Dios, óyelo bien, Dios por medio de ti le está diciendo al no creyente, reconcíliate con Él, con Dios. Ese es tu trabajo, ese es mi trabajo, eso es lo que todos debíamos hacer. Así como Jonás necesitó la misericordia, también tus conocidos, tus vecinos, tú y yo, día tras día necesitamos la misericordia de Dios. No pidamos justicia. Señor, hazme justicia. No sabes lo que estás pidiendo. Señor, haz y ten misericordia de mí. Porque por justicia tú y yo solo merecemos castigo. Y lo que recibimos es por misericordia. Y eso es lo que debemos proclamar a todos los demás, la misericordia. Entonces este libro comienza con la revelación de Dios.
Jonás volviendo y termina con Dios hablando. Y les parece como que el libro termina como esas novelas que ¡puc! Terminan y ¿qué pasó? ¿Qué sigue después? Pero así quiso la voluntad de Dios que llegara hasta nosotros. ¿Ok? Hay una tradición judía, no es revelación, no tiene nada que ver con lo que Dios ha revelado, pero hay una tradición de los judíos, de los padres, de los sabios judíos, que dice esto, que después que Dios le dijo esas palabras a Jonás, en el 4:11, Jonás cayó sobre su rostro, alabando a Dios, y dijo algo así: gobierna tu mundo. ¿Me están cortando? ¿O lo apagué? Bueno, toma el otro, ya vengo. ¿Ya sonó? Ok. Voy a predicar de aquí abajo ahora. Que Jonás le dice a Dios: gobierna tu mundo de acuerdo a la medida de la misericordia tuya. Como está dicho, de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y perdonar. Solamente esto no está revelado, no está en la Biblia, no está en ninguna parte. Es un pensamiento de los judíos que ellos, como el libro terminaba así, quisieron agregarle un pensamiento que puede ser bonito, pero no es revelación. Solamente podemos esperar que haya sido así. Que Jonás haya reconocido la necesidad que él tenía de misericordia y reconocer que Dios es soberano y que quiere tener misericordia de todos. Este texto está lleno de perdón, está lleno de salvación, Dios guiándolo, y cuidado si nosotros como iglesia también nos sentamos en la colina a esperar que Dios ejerza castigo en vez de misericordia. Seamos portadores de la misericordia de Dios. La iglesia necesita tener la visión completa de quién es Dios. Tenemos que tener la visión completa de que Dios es un Dios misericordioso y que Dios quiere que tú y yo seamos portadores de ese mensaje para todos aquellos que aún no están en sus caminos. Oremos. Padre, gracias. Gracias, Dios, porque en tu infinito amor y misericordia tú has dejado tu revelación escrita para que nosotros podamos aprender de ella. Gracias por Jesucristo, que es la manifestación suprema de tu misericordia y nos ha salvado. Gracias, Dios, porque te revelaste a nosotros cuando todos nosotros éramos tus enemigos. Te pedimos que lo que hayamos escuchado en esta mañana, lo que hayamos aprendido de Jonás, podamos ponerlo en práctica y ejercer, Dios, una de las partes de nuestra misión como iglesia, que nos hemos decidido hacer una iglesia que vive en misión, que cumplamos con ese propósito. En Cristo Jesús oramos, dándote gracias por todo. Amén. Muchas gracias.